franciscoizuzquiza.com. Hablamos de podcasting, lo hacemos en franciscoizuzquiza.com en formato blog y lo hacemos también en este podcast, el primero, espero que de muchos que colgaremos en la web y por supuesto en iVoox. Y quiero comenzar esta serie de programas, de charlas, precisamente con el CEO, con el fundador de esta plataforma de iVoox, que es Juan Ignacio Solera. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, lo primero de todo. Hola, qué honor, gracias, Fran. Bueno, te llamo, hablamos por un proyecto que habéis publicado en vuestro blog, en la página web de iVoox.com, y que creo que va a ser muy importante en los próximos años para el desarrollo del podcasting en castellano. En iVoox.com habéis apostado, y este es el titular que iremos desarrollando, por 2017 como el año de la monetización del podcast. Pero te quiero preguntar por algo más general, Juan Ignacio, y es que poca gente se me ocurre que tenga más perspectiva global del negocio del podcast en castellano. 2017 para ti, como se está diciendo, va a ser el año del podcast en general. Bueno, la verdad es que el consumo de podcast se ha visto muy incrementado, sobre todo en Estados Unidos, a través del famoso serial de hace año y medio, ¿no? Y yo creo que ese motor ha servido para que entren medios muy generalistas aquí en España a dar a conocer y verbalizar mucho más este concepto, que realmente apoyado con la iniciativa de Podium de junio del año pasado también, que en el fondo es esta creación de contenidos ad hoc, pero que se sale desde un punto de vista purista, quizá no pueden ser calificados exactamente como podcast, pero sí esa mezcla de radioserie o audioserie con algunos que sí pueden ser más, pese a ser muy profesionales, el ser considerados como podcast. Creo que todo eso ha permitido crear un nuevo empuje a todo esto, que con la creciente integración del smartphone en los vehículos y todo esto, pues sí creemos que su popularización va incrementándose, ¿no? Uh-huh. Es cierto lo que dices, ha habido iniciativas muy importantes, evidentemente no podemos olvidar la de Podium Podcast, pero si quiero ir a lo concreto y quiero preguntar datos, como digo, no creo que haya nadie mejor, por lo menos en el mundo del podcast en español, que tú, así que la pregunta es obligada. ¿Vosotros tenéis cifras, ya no del crecimiento durante los últimos años, sino del crecimiento del sector, por lo menos en iVoox, en 2015-2016? Bueno, sí, nosotros estamos ahora ofreciendo más de 25 millones de escuchas al mes de los audios que ofrecemos en nuestro agregador, ¿no? Esto, bueno, pues implica un crecimiento más o menos de unos 3-4 millones con respecto al año pasado. No son crecimientos exponenciales, donde a lo mejor desde para cualquier inversor pues puede estar acostumbrado a otros tipos de crecimientos más espectaculares de una startup típica en otros sectores en Internet, pero sí es constante. El engagement, que es otra variable, es bastante importante, que es el nivel de retención y de recurrencia de los usuarios. Una vez que se han instalado la aplicación, es muchísimo más grande que en web, con lo cual vemos que efectivamente el podcast no es para todo el mundo, pero sí para aquel que lo integra en su vida, pues porque trabaje lejos y tenga grandes desplazamientos en coche, o porque haga footing y vaya al gimnasio, o cosas de estas. Disculpa. Una vez que lo tienes integrado en tu vida, sí es cierto que esa recurrencia es cada vez mayor porque se da ese fenómeno de que quien lo prueba suele repetir. El problema es que necesitamos mucha más masa de gente que entre a probarlo, que esto es la gran barrera que ha tenido el podcast y que sigue teniendo a fecha de hoy, pero que confiamos que con iniciativas tipo Podium y lo que va a venir, que tienen grandes lanzamientos y tal, ayude en la comunicación para permitir que toda esa gente más pura de radio se venga al podcast, ¿no? Sin embargo, me llama la atención algo que has dicho. Has mencionado que iVoox, las cifras, la evolución de iVoox o del podcasting no son las típicas de una startup, pero iVoox no es ninguna startup ya, es decir, lleváis camino de 10 años. El sector del podcasting en España o en español, prefiero decir, tampoco es nada que haya nacido hace 2 días, también lleva ya unos cuantos años. Y por tanto entiendo que es positivo que el crecimiento sea sostenido y que no podemos esperar, por estas fechas, por estos años que lleva el sector, que de repente esto explote. ¿O me estoy equivocando? Sí, o sea, nosotros ya hemos perdido la ilusión por un crecimiento exponencial.
esto es de largo recorrido y bueno, pues nos cuesta a nosotros, a nuestros propios inversores, el hacerles ver que esto no va a ser con un crecimiento así de 2 y 3 dígitos, sino que es la constancia y el conseguir ponerlo en valor, conseguir introducir el soporte del podcast como tal en las agencias y conseguir que se pueda ver como un producto premium de comunicación de sus marcas, establecer vínculos con ellas y estrategias más allá de un pre-roll o de impactos como pueden ser en radio, que de repente cuando llega el momento de las cuñas, pues de repente se tiran 4 o 5 minutos bombardeando con impactos de cuñas. Aquí no, aquí puedes llegar a ir contando historias a tu oyente, en el sentido en que nosotros sabemos cuándo yo he escuchado un audio, cuándo escucho el siguiente, sé qué comunicación le he hecho en el anterior, pues yo podría mandarle un segundo impacto o una segunda cuña como continuación de la primera. Es decir, se pueden hacer estrategias de comunicación y de publicidad mucho más interesantes que en radio, pero es cierto que no está montada esa rueda en las agencias y es lo que cuesta a fecha de hoy, ¿no? Pero estamos convencidos de que llegará. Has metido tú el elemento de la publicidad y en ello va la iniciativa que lanzáis en iVoox de cara a este año 2017, que considero que es una de esas patas necesarias que tú dices para que el sector vaya creciendo. Así que vamos con ello. Y me llamaba la atención, antes de hablar concretamente del proyecto que tenéis entre manos, un post que publicabais en vuestro propio blog hace menos de un año, en abril de 2016. Hablabais de que iba a empezar a haber más publicidad en vuestra web, en vuestras aplicaciones móviles y que esto era necesario para sostener la plataforma. Y me llamaba la atención el título del post, que era el siguiente, entre cuestiones de pregunta. ¿Es necesaria la publicidad en iVoox? Y te pregunto yo, Juan Ignacio, ¿acaso los usuarios lo rechazaron o se extrañaron esta presencia de publicidad en iVoox? ¿Seguimos pensando que el podcast tiene que ser gratis para todos los elementos de la cadena? Bueno, la verdad es que en un modelo como el nuestro, en el que la escucha es gratis y la publicación también es gratis e ilimitada, sin límite de transferencia ni de almacenamiento, pues si no se encuentra un tercero que pague las cervezas, que en este caso es la publicidad, pues desde luego esto es insalvable, ¿no? Es cierto que desde el año pasado hemos incrementado un poco más la presión publicitaria, sobre todo en web, con mucho pre-roll de vídeo, etcétera, pero pese a todo creemos que como mucho lo que tienes es un impacto cada 20 minutos y no es muy agresiva, ¿no? Con lo cual la verdad es que no hemos sufrido consecuencias en esa línea, y lo que sí queremos es como he dicho antes, el potenciar y el subir, el incrementar la estrategia comercial de iVoox para poder ya de una vez por todas el poder hacer el modelo de revenue share, que es el que estamos presentando ahora a lo largo de este 2017, y poder hacer ese reparto publicitario con los podcasters, ¿no? Uh-huh. Pero para aquellos en los que o en el mientras que somos capaces de poner a iVoox como un soporte publicitario premium y conseguir unos CPMs o costes por mil, que bueno, es la unidad de medida de anuncios a un precio razonable y que nos dé para que la cantidad a recibir por el podcaster sea lo suficientemente atractiva, lo estamos combinando también con lo que llamamos suscripciones para fans, de manera que yo como podcaster puedo determinar en un momento dado un episodio que pueda ser extra a mayores en relación al resto de la publicación libre, que solamente lo pueda escuchar pues aquellos que han realizado el pago por esa suscripción de fans, ¿no? Entonces, pues funciona un poco el estilo en que tú fijas voluntariamente qué cantidad es la mínima que tú consideras que debe ser para ese suscriptor fans, que lo normal es que sea 1 euro, y habrá gente pues que a lo mejor pague 2 euros, 3, y lo que tendría acceso es a ese contenido que tú libremente dices en un momento, pues voy a hacer este especial recopilatorio si tu podcast es de cine, pues recopilatorio en el cual me hace un resumen del año pasado. Bueno, pues ese episodio solamente es para fans. Esas opciones que ahora mismo la gente se está buscando a través de Patreons y a través de plataformas de crowdfunding, las queremos integrar dentro de iVoox, y es lo que estamos lanzando ahora, estos dos modelos en beta, y es lo que nos soluciona porque estamos ofreciendo la posibilidad de la monetización de un podcast en base a estas dos patas, o bien publicitaria a modelo a éxito, o bien a través de tú tener la posibilidad de integrar una relación y un vínculo con tus fans para que puedan llegar a pagarte una
cantidad, que en algún caso puede ser más simbólica, en otros no tanto, por un trabajo que tú, bueno, del que están prácticamente enamorados, ¿no? Y cuando iVoox se dirige a los posibles anunciantes o a las agencias de medios para explicarles este proyecto y explicarles que el podcasting puede ser una vía más para dar a conocer sus negocios y sus ideas, en este año 2017, ¿cómo es de buena la respuesta? ¿Nos conocen a los podcasters? No, realmente no, porque las propias agencias tienen todavía un lío de que al ver que la comunicación o estás hablando de cuñas de audio, te remiten a sus departamentos de comercialización de radio. Pero cuando vas a ellos, se encuentran con que esto no es radio, esto es Internet, y te vuelven a remitir otra vez entonces al departamento de Internet. Y entonces estás ahí como un partido de tenis yendo de Internet a radio, y al final pues cuesta, ¿no? Cuesta, pero bueno, por eso nosotros estamos desarrollando esta estrategia comercial, asociándonos con gente que sabe mucho de comercializar espacios de publicidad creativos, y conseguir poner en valor esto porque bueno, pues hay opciones de branded content, de integrar el mensaje dentro del propio podcast, de hacer, como he sugerido antes, estrategias de comunicación en las cuales tú estás contando una historia y no simplemente lanzando cuñas al viento como haces con la radio dentro de agrupaciones de hasta 3 o 4 minutos de bombardeo de cuñas. Todo esto yo creo que asociados con la gente que nos estamos asociando para esta comercialización publicitaria y poniendo en valor todo este engagement que tienen la mayoría de los podcasters con su audiencia, estamos convencidos que terminará funcionando, ¿no? Uh-huh. A la hora de establecer la cadena del podcasting, yo entiendo que podemos distinguir entre 3 niveles por ahora. Por un lado están los creadores de contenido, que evidentemente se tienen que preocupar de lo que suena, de lo que se habla en su podcast, como podría ser yo en este caso. Podemos hablar de networks, de redes, como puede ser Podium Podcast, que has mencionado, donde se dan esas herramientas para que los podcasters puedan desarrollar todo su potencial. Y el tercer nivel seríais vosotros, sería iTunes o cualquier empresa que se dedique a la agregación y distribución de contenidos. En este sentido hay gente, Juan Ignacio, y yo lo entendería así también, que puede pensar, bueno, pues a iVoox le interesa sumar todo el contenido posible para tener cuanta mayor plataforma para distribuir esa publicidad de la que estás hablando, mejor. Pero sin embargo también puedo pensar, oye, a lo mejor iVoox podría apostar un poquito por seleccionar los contenidos de mayor calidad para mostrar el mundo del podcasting a las agencias, a los medios, como tú estás hablando, y darnos a conocer. En ese sentido, a iVoox, ¿qué le interesa más? Aquí te pido un poco de honestidad. ¿Sumar todo lo posible para vender más o desarrollar un poquito el podcasting y vendérselo a las agencias? Sí, nosotros ahora estamos en esa apuesta por contenido. O sea, si nos queremos ver, o sea, en su día nosotros éramos el YouTube del audio, ahora quizá estamos buscando un referente que hace unos años no había, que era el Netflix del vídeo, o sea, del podcast igual, ¿no? Entonces, sí estamos buscando esta convergencia de contenidos muy premium que nos permitan a nosotros incluso pues, poder ir con el lacito a estas agencias diciendo, oye, pues mira, tenemos estos contenidos y representamos de alguna manera este set de podcast top. Y en esa línea un poco, por ejemplo, la iniciativa que hemos hecho a lo largo del año pasado con Universo Iker, que somos la única plataforma que tiene en exclusiva este podcast de Iker Jiménez, pues la verdad es que va en esa línea y es la que hemos usado un poco de test y la verdad es que está funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, nosotros seguiremos siendo agregador y una plataforma de publicación libre y gratuita para todo el mundo, pero eso no quita que en paralelo sí vamos a tener esta capacidad de convertirnos de alguna manera en una especie de Netflix en la cual tú también vas a poder encontrar una serie de contenidos, pues algunos en exclusiva, otros no, o sea, no, pero en los cuales nosotros sí tengamos esa capacidad de fuerza y de agregar un contenido muy premium, que es el que verdaderamente las agencias van a tener capacidad de apostar por él y poner nosotros en valor y conseguir ese revenue que sea satisfactorio y posibilitar en un futuro la monetización profesional del podcast. Se me ocurren 1000 preguntas, pero como tampoco quiero que la charla se alargue demasiado, seguro que dan para otra entrevista. Así que voy con las 2 últimas, que me imagino que es la que se estarán haciendo muchas personas al leer vuestra publicación y al escuchar esto. Primero, hablas de que este proyecto se lanza como beta privada. ¿Cuándo va a arrancar?
Bueno, ahora mismo estamos trabajando con unos 10 podcasts con los cuales estamos ya testando ambos modelos, con back office y un panel para seguimiento de todo este tipo de evolución, de ingresos, etcétera. La gestión de pagos, una vez que lo tengamos consolidado, pues lo iremos abriendo progresivamente, pero esto se tiene que desarrollar de aquí al verano con toda seguridad. Es decir, que esta primera fase con estos 10 calculamos que nos va a llevar entre 2-3 meses, y a partir de ahí es progresiva la apertura para el resto de los podcasts, en los cuales, ya lo explicamos en el blog, no hay límite en cuanto a mi podcast es pequeñito, yo tengo pocas escuchas, no sé si puedo apuntarme al modelo de Revenue Share. Sí, te puedes apuntar sin problema y te puedes salir si ves que no te convence, sin ningún problema igualmente. O sea que sí. No, te iba a decir que entonces para esta pequeña charla que estamos grabando, para este primer episodio del podcast de franciscoizuquiza.com, ¿cuándo podría tener ya este servicio funcionando, digamos, de forma pública entonces? ¿2018? No, que va, ya te digo que de aquí al verano nosotros lo tenemos que, nuestra idea es tenerlo ya abierto para todo el público, es decir, estamos estos entre 2 y 3 meses consolidando el modelo con estos 10 que estamos ahora en beta privada trabajando con ellos, y a partir de ahí haremos un segundo escalafón de apertura, pues a lo mejor entre a 100, 150, y luego la idea ya es, una vez que ya veamos que todo está bien, pues idealmente, incluso antes del verano, abrirlo ya para todo el mundo, incluso para tu humilde y recién nacido podcast, ¿no? Bueno, yo creo que vienen buenos tiempos para el podcasting en castellano, no solo en España, sino en todos los países que compartimos este idioma, y estoy seguro, Juan Ignacio, y esto no es peloteo, sino que lo pienso sinceramente, que iVoox va a ser uno de los agentes fundamentales para que este desarrollo llegue a buen puerto. Así que solo me queda decirte que estaré muy pendiente por lo que nos toca a todos de lo que consigáis. Seguiremos charlando. Si llegan dudas de gente que oiga este podcast, que lea este post, te las derivaré, ¿de acuerdo? Y volveremos a hablar seguro muy pronto para ver cómo está funcionando todo esto. Así que gracias, suerte, porque a todos nos va a venir muy bien, y un fuerte abrazo. Pues muchas gracias por tener el honor de inaugurar tu podcast. Un abrazo, Stan. franciscoizuzquiza.com